tú convocas a aquellos que temen tu nombre, aquellos que anhelan servirte con deseo y pasión. Quiero pedirte que tomes en cuenta las necesidades de cada uno de tu pueblo y supla, Señor amado, cada una de sus necesidades. Prepara nuestro corazón para poder atesorar la enseñanza y así, Señor, poder ser de bendición a quienes servimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición encontrarnos, hermanos, en esta oportunidad. Quiero invitar a los hermanos para que puedan entregarles el material que nos sirve para la enseñanza de este día. Ya desde algunos lunes estamos en este proceso de capacitación para supervisores, y aunque la enseñanza básicamente tiene como finalidad proveer de recursos a los hermanos que desempeñan esta labor, nuestro deseo es que todos los líderes también puedan aplicar estos conocimientos en el desarrollo de sus células. Porque recuerden, hermanos, que los supervisores surgen o nacen de los líderes. Y qué bien si usted como líder, lideresa, se está capacitando por si en algún momento el Señor decide llamarlo al supervisorado. Vamos a abrir la Biblia o vamos a leer de Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Le volvemos a leer: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ya ese pasaje de la Biblia, hermanos, nos dice un poco de lo que vamos a estar hablando. Y hoy vamos a tratar la manera de desarrollar el tema: el arte de escuchar de los supervisores. El arte de escuchar de los supervisores. Para que todo trabajo, hermanos, pueda ser funcional, es importante que se establezcan elementos básicos que permitan que las relaciones sean funcionales. Y uno de esos elementos básicos para todo equipo es la comunicación. Y siendo que el supervisor es un asesor que protege, que guía, que potencia el trabajo, es importante que los supervisores tengan un sentido de la comunicación de manera efectiva. Porque una de las responsabilidades de los supervisores para que eso sea posible es que ellos tengan la capacidad de crear ambientes saludables de comunicación con su equipo de trabajo. Si no existe una comunicación saludable dentro del sector o de la zona o subzona, dentro de una iglesia, dentro de una familia, usted sabe que los problemas rápidamente van a comenzar a surgir. Entonces, los supervisores, hermanos y hermanas, tienen la responsabilidad de generar ambientes saludables donde la comunicación pueda fluir correctamente. Cuando esa comunicación se construye poco a poco, es cuando finalmente llegamos al punto de la comunicación efectiva, porque la comunicación va acercando y va estrechando los lazos de hermandad, de trabajo, de amistad entre su equipo de trabajo, valga la redundancia.
Si no hay comunicación efectiva, no hay confianza. El líder va a ver con recelo al supervisor y el supervisor va a desarrollar el síndrome del mini jefe, de pensar o creer que él está para ordenar o para regañar o para exhortar, como decimos nosotros. Y muchas veces, hermanos, nos escudamos diciendo que exhortamos a las personas cuando en realidad lo que hay son palabras hirientes o muchas veces gestos de mala educación, de poca cortesía. Y eso, hermanos, lejos de animar o estimular a una persona hacia un objetivo, lo que hace es ir destruyendo la confianza hasta que las personas poco a poco se comienzan a alejar del líder o del supervisor. Cuando no hay una comunicación efectiva que se basa en la confianza, pues obviamente que la gente se va a sentir casi que obligada a tener que tratar con una persona como él o como ella. Pero cuando los miembros del equipo son escuchados, cuando ellos tienen la libertad de compartir abiertamente sus ideas con el supervisor, hacer comentarios honestos del trabajo, eso poco a poco va permitiendo que la gente se sienta en libertad con el asesoramiento del supervisor. Si por ejemplo los líderes comienzan a hacer observaciones al supervisor y tratan la manera de hacerle ver o hacerle entender: hermano, yo creo que en esto nos estamos equivocando y yo considero que podríamos decir esto o podríamos hacer esto otro. Pero si de una sola vez viene el supervisor y dice: usted cállese porque usted es líder, yo soy el que tengo la visión y a mí Dios aquí me ha puesto y vamos a hacer lo que yo diga. Cuando las personas no se sienten escuchadas, entonces las personas se desaniman y dicen: bueno, yo ¿para qué voy a venir a la reunión si ya sé lo que me va a decir el hermano? Y a veces, hermanos, uno se topa con esto porque la gente no se siente escuchada. Ellos se sienten que no pueden ser sinceros, que no pueden ser francos, porque la reacción muchas veces es de incomodidad, a veces se actúa a la defensiva. Y eso en realidad, hermanos y hermanas, va afectando el trabajo que vamos desarrollando en la obra de Dios. Cuando el supervisor, por ejemplo, hace todo el esfuerzo, porque en las reuniones de trabajo solo él es escuchado, esas reuniones pueden ser poco provechosas. Es decir, una reunión de planificación de día lunes donde solo el supervisor habla y los líderes y los anfitriones están escuchando de manera pasiva, con el tiempo, hermanos, esa reunión va siendo poco provechosa. Entonces, ahí es donde tenemos que desarrollar la habilidad o el arte, como decimos en el tema, de saber escuchar. Es un arte escuchar a las personas. Es un arte aprender a descubrir cuáles son aquellos elementos que no se expresan con palabras. Y acá, hermanos, surge la primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Ustedes acá están haciendo una de las dos: o están oyendo o están escuchando, pero no están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Cuando hablamos de oír, hermanos, es la capacidad que Dios nos dio para percibir con el oído los sonidos. Entonces, usted puede, hermanos y hermanas, estar oyendo lo que estoy diciendo, pero no necesariamente me está escuchando. Por ejemplo, el escuchar habla de prestar atención a lo que se oye. Usted, por ejemplo, puede escuchar que de repente puede oír más bien que pasa un vehículo, que pasa una sirena, pero usted solo oye que pasó la sirena. Eso es oír. Escuchar tiene que ver con una habilidad de prestar atención.
de lograr descubrir el contenido de lo que se está diciendo. Significa entonces que escuchar es un proceso activo. Yo decido escuchar. Eso es lo primero que tenemos que entender. Que si queremos escuchar, queremos desarrollar el arte de escuchar a nuestro equipo de trabajo, esto debe de ser intencional. Y cuando digo que debe de ser intencional, se requieren dos elementos básicos para poder escuchar a una persona. Se necesita actitud, que tiene que ver con la disposición que mostramos ante lo que una persona nos va a decir, y se necesita aptitud con P. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud con C y la aptitud con P? La actitud, hermanos y hermanas, es la capacidad que tenemos frente a las cosas, o la actitud que tomamos frente a las cosas. Y la aptitud tiene que ver con la capacidad que tenemos de aprender. De ahí viene la palabra aptitud. Entonces, nosotros lo que necesitamos son las dos cosas. Tenemos que tener buena actitud y tenemos que tener buena aptitud, tener modales para escuchar a las personas. Si nosotros, hermanos, no tenemos ni actitud ni aptitud, no vamos a poder sintonizarnos con las personas, no vamos a poder conectar con las personas. Y acá, hermanos, es importante que nosotros establezcamos el parámetro, porque hay niveles de escucha. El primer nivel es el que desarrollamos todos, es el del oír. Si usted no es sordo, tiene la capacidad de oír. En el trabajo celular, por ejemplo, un supervisor, un líder, hasta un pastor puede oír lo que se está diciendo. Pero el oír, hermanos, no implica la habilidad o el arte de escuchar, porque en el oír no se presta atención a lo que se está diciendo. Entonces alguien puede decir algo, el pastor le puede estar dando indicaciones al supervisor, pero nosotros tenemos un refrán: por aquí le entró, por aquí le salió. Entonces no escuchó, oyó lo que se le dijo, pero no escuchó. Escuchar tiene que ver con el arte, ya le dije, de prestar atención a lo que se está diciendo. Ahí hay un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, aquí hay hermanas que cuando el esposo se va a trabajar, cuando los hijos se van a estudiar, lo que hacen las hermanas es que encienden la radio o la televisión y ahí la dejan encendida. Y la dejan encendida no porque alguien la esté viendo la televisión o porque alguien esté escuchando las noticias de la radio, sino que dejan encendidos estos equipos o estos dispositivos ahora solamente para no sentirse solas. Y ahí está la bulla, ¿verdad? Pero cuando de repente alguien llega y le pregunta: hermana, ¿y qué dijo el presentador de noticias? Pues fíjese que ni escuché, hermano, yo solo las noticias las puse ahí. ¿O qué dijeron en la radio, hermana? Fíjese que no presté atención. ¿Por qué? Ella sí estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Entonces, en este nivel, hermanos, lamentablemente nosotros podemos oír a las personas. Entonces viene el líder y le plantea un problema al supervisor y le dice: hermano, estamos pasando esta situación. Entonces el supervisor está ahí, él está oyendo, pero no está escuchando porque no está prestando atención. Y ya vamos a ver, hermanos, qué produce que el supervisor o los líderes, cualquier nivel sea, no escuchemos, sino que solamente oigamos. Cuando solamente nos mantenemos en este nivel, no existe conexión con las personas. No existe tampoco una relación ni siquiera de trabajo, y menos intimidad con esas personas. Fíjese que esto, hermanos y hermanas, aún hasta en el matrimonio es importante, porque los esposos
podemos oír a las esposas y viceversa, ¿verdad? Y no necesariamente escuchar. Entonces viene la hermana y comienza a hablar de su situación familiar, y usted ve que el esposo dice: ajá, sí, cabal, ajá, sí, 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 la inflación, cabal. Y quizás le está hablando de otra cosa, ¿verdad? Que mira que nuestro hijo salió mal, reprobó el año. Ajá, sí, 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 ajá, cabal, ajá. Entonces él está oyendo, pero no está escuchando. Los esposos, hermanos, si queremos tratar con sabiduría a nuestras esposas, tenemos que aprender a escuchar, no solamente a oír. Igualmente las hermanas, porque muchas veces las hermanas les gusta que las escuchen, pero ellas no les gusta escuchar. Dicen amén los esposos. Amén. Bueno, entonces el primer nivel es oír. Solamente oímos sonidos, palabras. Y entonces son los típicos hermanos que se comprometen con algo y de repente le dicen el hermano: hermano, ¿se acuerda que la semana pasada yo le mencioné que íbamos a trasladar la reunión? No, no me acuerdo. ¿Cómo no? Si se lo dije, hermano. Pero no me acuerdo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque solamente se oyó, pero no se escuchó. El problema, hermanos, es que si fueran solamente cosas de trabajo, pues eso ya nos deja un poco flacos en nuestro desarrollo de la obra de Dios. Pero lo más delicado es cuando las personas comienzan a abrirnos su corazón y nosotros no los escuchamos, sino que simplemente los oímos. Entonces el primer nivel es oír, y nosotros como supervisores tenemos que elevar ese nivel al menos al segundo nivel. El segundo nivel es escuchar. Cuando el supervisor escucha lo que el pastor, los líderes, el equipo celular le dicen, él presta atención, y como presta atención comienza a interactuar. Él está escuchando, él está prestando atención, y de repente quizás los hermanos comienzan a decirle: hermano, ya se dio cuenta, ¿verdad?, que el otro año nos toca cambio de horario en la iglesia. Ya no vamos a venir a tal horario, sino que a este. Entonces, no sé, hermano, si ya organizamos el transporte. Entonces viene el supervisor: sí, hermana, ya ando en eso. Fíjese que ya le dije al del transporte que el horario va a ser este. Entonces hay una interacción, está escuchando y está interactuando. Pero en este segundo nivel lo que hay es un intercambio de información. Es un intercambio de pura información. Y aunque ese nivel es necesario en el trabajo, eso también ocurre, hermanos, cuando, por ejemplo, un estudiante le pide a su maestro: profesor, fíjese que no entendí ese ejercicio, ¿será que me lo puede volver a explicar? Como no, le dice el maestro: vení, vaya, mira, esto se hace así, se hace así, pero mire, yo tengo una inquietud, y si cambiamos esta fórmula y ponemos esta otra, no, es que mira, si lo haces así no te va a dar el resultado, entonces mejor hace esto, aplica esta regla. Entonces hay una interacción, hay una comunicación, pero lo que se está haciendo ahí en ese nivel es, hermanos y hermanas, una interacción de información. O como por ejemplo cuando usted va a una institución de gobierno, ¿verdad?, y usted le dice al empleado de gobierno: perdone, fíjese que yo no sé dónde puedo realizar este trámite, solamente he llenado este formulario, ¿dónde podría hacerlo? Entonces viene el empleado de gobierno o de una empresa, lo que sea, le dice: vaya, mire, si ya llenó esta hoja, pero veo que aquí le falta este espacio, en este espacio lo que tiene que llenar es esto, y veo que le falta este requisito. Vaya, una vez tenga este requisito, haya llenado este espacio, camina al fondo del pasillo y ahí va a encontrar una grada, sube al tercer nivel, y en el tercer nivel, en el cuarto cubículo, está la persona con quien tiene que ir a entregar esta información. ¿Y de qué color es el cubículo? Mire, el color del cubículo es este, este y este. ¿Qué hay ahí? Usted está escuchando, porque es una información que le interesa. Entonces, hermanos y hermanas,
En ese nivel, en este segundo nivel de escuchar, usted va a notar que los supervisores hablan y escuchan en la misma proporción. Quiero decirles que en el nivel 1 de oír, puede ser que el supervisor hable mucho y la gente no hable nada, solo lo escucha. Entonces ahí él lo que está haciendo es oyendo. En el segundo nivel, que es de escuchar, el supervisor habla, interactúa, pero también habla e interactúa la gente con él. Entonces, en ese nivel, como se está intercambiando información, lo que se comienza a construir es una relación de trabajo y de compañerismo. Eso es, hermanos y hermanas, como cuando usted llegó al empleo que ahora tiene y comenzó a trabajar. Yo no sé cuánto tiempo tiene de laborar donde usted está. Entonces usted comenzó a preguntar cosas a sus compañeros de trabajo. Y si esos compañeros de trabajo le explicaron qué es lo que tiene que hacer, entonces le dijeron: vaya, mira, fíjate que en tu trabajo vas a hacer esto, esto, esto y esto. Ah, pero mira, y la herramienta que se ocupa para esto, ¿cuál es? Ah, es esta. ¿Y dónde la puedo conseguir? ¿Con quién? Se la pedí al supervisor. Él la pasa dejando como a eso de las 9 de la mañana, cuando comienza a revisar el trabajo del día anterior. Ah, pero y una vez lo haya terminado, ¿a quién se lo entrego? Ah, luego se lo vas a entregar a esta persona y esta persona le va a evaluar y le va a dar el paso. Y en ese cruce de información, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se está formando un compañerismo, una relación de trabajo. Lo mismo puede ocurrir en la obra de Dios. Hermano supervisor, ¿a dónde va a pasar el bus? ¿A qué horas? Ah, mira, hermana, fíjese que el bus va a pasar a tales horas, en tal lugar, y por célula nos va a tocar tanto para cubrir los gastos. Ah, sí, hermano, yo ya lo tengo, ¿se lo puedo dar ya? Sí. Entonces hay una relación de trabajo, hay un compañerismo, porque se está interactuando. Entonces, normalmente, si las cosas van más o menos, nos quedamos en este segundo nivel, que escuchamos. Pero solamente es eso, respondemos lo que nos preguntan y no hay mayor conexión. Lo que hay ahí es un compañerismo, es una relación de trabajo, nada más. Pero el tercer nivel es escuchar activamente. Y escuchar activamente, hermanos, no es simplemente escuchar información o dar información, sino comprender a las personas antes de darles una respuesta. Es decir, en este nivel interpretamos antes de dar una respuesta. Escuchamos atentamente a una persona y comenzamos a interpretar lo que nos están diciendo. Y este es escuchar intencionalmente o escuchar activamente. Y en ese nivel de escucha, hermanos, no solamente escuchamos la información que se nos da, sino que aprendemos a escuchar el lenguaje emocional, el lenguaje corporal de las personas. Ese lenguaje emocional, fíjese algo, hermanos, ahí vamos a ver un dato importante, porque en este tercer nivel de aprender a escuchar, el supervisor no solamente logra descifrar las palabras, el mensaje de sus líderes, de sus anfitriones, de los hermanos, sino que en este nivel aprende a interpretar el lenguaje emocional de las personas, aprende a detectar el lenguaje corporal, y se necesita que el supervisor se eleve a este tercer nivel, porque estamos hablando de escuchar intencionalmente, escuchar activamente. Ve este dato que es importante, hermano. Un supervisor que asesora en este tercer nivel de escuchar va a entender que el 60% de toda la comunicación con sus líderes, con sus anfitriones, tiene que ver más con el lenguaje corporal, con lo que la gente está diciendo.
Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que de repente se encuentra con un hermano y usted le pregunta: hey, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hermano. Vea lo que le está diciendo. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué tal? Bien, hermano. Por el gesto del rostro, por el volumen, por el tono, esa persona está bien, hermano. Vale, pero usted ya logró descifrar, logró intuir, escuchó los gestos, escuchó las expresiones faciales, escuchó lo que esa persona le dijo corporalmente, aunque su mensaje es opuesto. Y acá es donde se necesita, hermanos, escuchar activamente a las personas. Porque por formalismo nosotros podemos decir, o sea, el supervisor puede llegar: hermanos, ¿cómo están? Bien. Entonces detrás de eso usted sabe, no están bien, están respondiendo por compromiso. Es lo que el supervisor quiere oír. Es como, por ejemplo, cuando decimos esto, ¿verdad? Y a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Nadie va a creer eso, hermano. Hay lugares donde uno llega y eso está apagadísimo. ¿Pero por qué ocurre eso? Por varias circunstancias, ¿verdad? Pero el que es líder discierne gestos, discierne el lenguaje corporal de las personas. Entonces, hermanos, en este nivel, en el tercer nivel de escuchar activamente, aquí el supervisor no solamente escucha, sino que interactúa emocionalmente con su equipo en una profundidad que va más allá del trabajo. Si, por ejemplo, imagínense este diálogo: el supervisor llega y le dice: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la célula? Bien, hermano, gracias a Dios estuvo bastante bien. ¿Y usted cómo está? Bien, hermano. Un supervisor que escucha activamente sabrá detectar que sí, la célula estuvo bien, estuvo bendecida, pero él como líder no está bien. Entonces ahí, hermanos, el supervisor comienza a interactuar a nivel emocional con la gente. Y usted le vuelve a preguntar a la persona, y a veces, hermanos, es necesario volver a preguntar, y le dice: hermano, ¿cómo está? Pero en serio, hermano, porque yo lo veo triste, lo veo un poco desganado, le sucede algo. Entonces usted va a notar que aquella persona que le había dicho que estaba bien, le va a decir: fíjese, hermano, que ayer me quitaron el trabajo, me despidieron, hicieron un recorte de personal y me fui. O quizás le va a decir: fíjese que tengo enfermo a mi hijo, tiene temperatura, está muy mal y no le hallan qué es. Pero ahí usted comienza a escuchar activamente a las personas, porque ya usted comienza a interactuar no solamente sobre la base de la información, sino que comienza a interactuar de manera emocional. Pero ¿qué va a producir esta forma de escuchar a las personas? Aquí va a elevar su nivel con su equipo, porque ya no solamente va a ser una relación de compañerismo, de trabajo, de información, sino que va a ser una relación de amistad, de confianza y de intimidad espiritual. Porque nosotros, hermanos, solamente podemos ser sinceros con aquellas personas que de verdad muestran un interés real por nosotros. Entonces, eso solamente es posible cuando estamos en este tercer nivel. Entonces, surge la pregunta importante y necesaria: ¿qué necesita un supervisor para escuchar activamente a su equipo celular? ¿Qué necesitamos nosotros para escuchar de esta manera a las personas? Y no solamente escucharlos
en cuanto a información o cosas de la iglesia, y peor, solamente oírlos. Lo primero que necesita el supervisor para llegar a este nivel es que él necesita escuchar activamente al Espíritu Santo. Los supervisores tienen, hermanos y hermanas, una perspectiva diferente a la de un supervisor que se dedica a otras cosas, porque el Espíritu Santo es capaz de desnudar el corazón de una persona. El Espíritu Santo es capaz de decirnos cuál es la condición de esa persona. Entonces, si el objetivo del supervisor es escuchar activamente a las personas, eso solamente va a ser posible si el supervisor tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Es decir, que no solamente se va a limitar a la intuición humana. A mí me parece que este hermano está desmotivado, o a mí me parece que este hermano está enfermo. Uno puede deducir. Si uno comienza a hacer el esfuerzo de escuchar activamente a la persona, uno puede deducir cómo está el estado emocional de alguien. Pero nos podemos equivocar. En cambio, hermanos, cuando aprendemos a escuchar activamente primero al Espíritu Santo a través de una relación íntima, el Espíritu Santo nos puede proveer una visión más objetiva de la realidad de una persona. Se recuerda, ¿verdad?, cuando Ananías y Zafira llegaron frente a Pedro, según ellos, a querer engañarlo a él. Pero como Pedro tenía una relación, o comenzaba a tener una relación íntima con el Espíritu le dijo: mira, estos vienen diciendo que están bien, pero están mal, quieren intentar mentirme. Y Pedro le dijo: una vez aquellos mintieron. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué dijeron que habían vendido la propiedad en tanto cuando eso no es cierto? ¿Por qué dijeron estar bien cuando en realidad estaban mal? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué Pedro tuvo esa capacidad? Porque tenía una relación íntima con el Espíritu. Segundo elemento, hermanos, que los supervisores necesitan para escuchar activamente: necesitan escuchar con concentración. Para poder llegar a este tercer nivel, necesitamos concentrarnos en lo que las personas nos están diciendo. Y escuchar activamente, hermanos, concentrándonos, implica que lo hacemos mentalmente, lo hacemos físicamente y lo hacemos emocionalmente con la persona con la que nos está diciendo algo. Qué feo es, hermano, estar hablando con alguien y usted lo está viendo, pero su mente está en otro lado. Su mente está en otro lado. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, que de repente está hablando con alguien, pero él se perdió en la plática, y ahí usted nota: no, este no está, su cuerpo está acá, pero su mente anda por otra parte. ¿O qué pasaría, hermano, si de repente usted platicando conmigo y yo de repente físicamente? Sí, ¿verdad, hermano? Ajá, sí, cabal. ¿Cómo dijo, hermano? ¿Qué dijo? Físicamente yo lo estaba oyendo, pero no lo estaba escuchando. Pero también, hermanos, nos comunicamos emocionalmente. ¿Qué pasaría si de repente un hermano le dice a usted: fíjese que perdí mi trabajo el día de ayer? Usted se puede comunicar fríamente con una persona y decirle: no se preocupe, ya va a salir de eso, hombre. O se puede comunicar emocionalmente: hermano, qué difícil es lo que está pasando, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Hay dos formas, hermanos y hermanas, en que nos podemos comunicar: concentrándonos o fácilmente desconcentrándonos. Y aquí viene un tema importante.
Para poder concentrarnos tenemos que evitar la distracción. Y hay distracciones, hermanos, que son bien comunes. ¿Se ha fijado que de repente viene una persona, está hablando con usted y está con el teléfono? Y está ahí. Sí, ajá, cabal. Sí, no, es verdad. Sí. ¿Se imagina que de repente llegue un líder y usted, hermano, comience a platicar y el supervisor esté en el teléfono cuando usted le está diciendo algo? Usted se está distrayendo. Entonces eso no es concentrarse en las personas. Entonces, ¿cómo logro yo concentrarme? ¿Cómo debemos de concentrarnos cuando una persona nos está contando un problema, cuando una persona nos está diciendo algo que es importante? Porque usted se concentra cuando algo es importante. Bueno, lo primero es que mantenga el contacto visual con la persona. Si sus ojos andan por otra parte, usted le está diciendo a esa persona que lo que le está diciendo no es importante. Entonces, mantenga su contacto visual. ¿Y cómo es mantener el contacto visual? Véalo a los ojos. Cuando le esté diciendo algo, véalo a los ojos. No pierda ese contacto visual, porque en eso usted le está diciendo a la persona que lo que le está diciendo es importante. Ya le dije, las personas comunican más con el lenguaje no verbal o lenguaje corporal que con lo que dicen con las palabras. Entonces, si usted, por ejemplo, está sentado acá y se distrae, ¿verdad? Ve por ahí que va un animal volando. Ya ha pasado aquí, ¿verdad? Claro, a veces asusta, ¿verdad? Porque puede caer. Ahí si me cae, hermano. Claro. Pero a veces, hermanos, nos distraemos con cualquier cosa. Entonces, lo importante es mantener un contacto visual con la persona cuando nos está diciendo algo. Un segundo elemento: mantenga una postura correcta y tenga movimientos físicos adecuados a la ocasión. ¿Qué pasaría si de repente el hermano líder llega donde usted y le dice: hermano, quiero decirle, yo voy a hacer un gesto y usted interprételo, dígame cómo interpreta esto? ¿Qué pasaría si de repente viene un líder y le dice: hermano, fíjese que este día no pudimos hacer la célula? Y de repente ustedes se ponen en esta postura. ¿Qué está transmitiendo con esta postura, hermano? Interprételo. ¿Qué? Ajá, con que no la hizo. ¿Qué interpreta usted de esa postura? ¿Ah? Que está enojado, que está molesto. Ahora imagínese esta postura. Fíjese, hermano, que no pude llevarle el reporte temprano porque se me quedó el carro. ¿Qué le dice esta postura? Que no le cree, correcto. No le creo. Ahora, dice que tenemos que concentrarnos con movimientos físicos de acuerdo a la ocasión. Se imagina que de repente, hermanos, la persona le está diciendo: hermano, fíjese que mi esposa se puso mal. Ah, de verdad, hermano. ¿Qué le dice a usted este movimiento, hermano? Correcto, que no le importa. Vaya, ya ve, usted está en el tercer nivel. O de repente, hermano, ¿qué pasaría si de repente usted está hablando con una persona? ¿Qué le está diciendo? Correcto, apúrese. Lo que me tenga que decir, dígamelo ya. Porque decimos más con el lenguaje corporal de lo que decimos con las palabras. Y así, hermanos, podemos ocupar otro tipo de cosas
que demuestran que no nos estamos concentrando en lo que las personas nos están diciendo. Entonces, para poder escuchar con concentración, usted tiene que hacer un refuerzo verbal, equilibrado y necesario. Porque se ha fijado que hay personas que comienzan a hablar y hablar y hablan, pero usted se queda muy callado. No, yo voy a escuchar a esta persona activamente y me voy a quedar callado. El supervisor tiene que tener el tacto para saber si la persona lo que quiere es simplemente desahogarse, entonces escúchelo. O si lo que la persona le está diciendo es que está esperando un refuerzo verbal equilibrado de su parte. Como por ejemplo, hermano, fíjese que yo le di permiso a mi asistente para que diera la enseñanza de la guía. Entonces, pero él se pasó de la hora, hermano, y yo intervine a la hora de la enseñanza para que la célula durara 1 hora. Entonces, usted ahí puede reforzarlo. Sí, hermano, y eso fue lo correcto. Lo que usted hizo fue lo correcto. Está bien. Usted lo está reforzando. O también, hermanos, puede, digámoslo así, corregirlo. No, hermano, eso no lo hubiera hecho. Pero ¿qué está haciendo ahí? Es reforzándolo. Un tercer elemento para escuchar activamente a una persona, necesitamos escucharlo con empatía. ¿Y qué es empatía, hermanos? ¿Qué es la empatía? Ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Cómo le gusta a usted ser escuchado? ¿Cómo le gusta que lo escuchen? Distrayéndose con el teléfono, haciendo gestos raros. De la misma manera, las otras personas quieren que usted los escuche, no solamente en lo que dicen, porque no se trata solamente de oír palabras. Ya le dije, hay una diferencia entre oír y escuchar. Entonces las personas quieren que usted se conecte con ellos. Es que yo veo que esta gente no me tiene confianza a mí, a otro supervisor van a buscar. No se queje, porque usted no los está escuchando activamente o intencionalmente. Sabe, cuando llegamos a este punto de aprender a escuchar, se comienza a desarrollar una habilidad que todo ministro del evangelio necesita, y es esto: escuchar activamente a una persona. Entonces, escuchar a una persona no es simplemente prestarle atención, requiere que nosotros, hermanos, seamos conscientes del lenguaje corporal de las personas, de las expresiones faciales, del estado de ánimo. Ese nivel solamente se logra cuando escuchamos con empatía. ¿Y cuando escuchamos con empatía? Cuando yo me pongo en el lugar del otro. Cuando yo digo, bueno, ¿cómo me gustaría a mí que me escucharan? Cuando escucho con comprensión, cuando escucho, hermanos, con detenimiento. Y también, hermanos, escuchar activamente implica que identifiquemos esos aspectos no verbales. Una hermana le puede estar diciendo a usted que está bien, pero en su gesto, en su rostro, le está diciendo que no está bien. Y usted puede detectarlo. Así que ese es un elemento importante. Aprende a escuchar con empatía. Un cuarto elemento: para escuchar activamente, necesita escuchar sin interrupción. Un buen supervisor, hermanos, como ya le dije, escucha más de lo que habla. Un buen supervisor escucha más de lo que habla. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si de repente en una reunión de supervisión el líder quiere decir algo y el supervisor a cada rato lo está interrumpiendo? A cada rato lo interrumpe, a cada rato lo interrumpe. Y a veces, hermanos, lo interrumpe de manera no educada, no cordial. Lo que va a ocurrir es que la gente va a decir, no, ¿y para qué voy a hablar si de todas formas él va a seguir así?
Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Si usted se quiere ganar el respeto de su gente, aprenda a escucharlos pacientemente. Ah, hermano, pero es que usted no sabe si este fulanito puras locuras dice, puros disparates dice. Aprende a escucharlo con respeto. Y hermano, sea balanceado, ¿verdad? Usted puede intervenir ya cuando se está desviando de un tema, pero lo puede hacer de manera educada. Entonces, aprende a escuchar respetuosamente, sin interrupción. ¿Qué va a pasar si la persona ve que usted lo escucha sin interrupción? Ah, que se va a sentir valorada. Que usted no lo interrumpió, sino que lo escuchó. Va a decir, de verdad yo le importo al supervisor, porque no me interrumpió, me escuchó. Entonces la persona se siente valorada. Pero si a cada rato usted lo está interrumpiendo, si a cada rato usted le está criticando el comentario, la opinión, poco a poco la gente no va a tener compromiso ni confianza en usted, porque usted ya lo sabe todo. Entonces, hermanos, aprendamos a escuchar sin interrupción. Y un último elemento, hermanos, que es el quinto, no es solamente escuchar y no hablar nada, porque entonces ya no sería comunicación, sería monólogo. La gente nos dice las cosas, pero debemos de responder. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Vamos a responder con equilibrio. Entonces, los supervisores efectivos escuchan y responden dando respuestas constructivas sobre lo que se está diciendo, sin herir o lastimar a una persona. ¿Qué pasaría si de repente en la reunión de supervisión un hermano está diciendo un disparate? Suele ocurrir, usted lo sabe. Y usted viene y le dice, ay, qué comentario más bobo el que usted está haciendo, hermano. O sea, usted lo está denigrando. Entonces, cuando una persona espera una respuesta de usted, usted puede enfatizar los puntos fuertes y decirle, sí, hermano, tiene razón en eso que está diciendo, aunque en esto otro yo creería que lo más correcto es esto o lo otro. O, hermano, mire, esto que acaba de decir es verdad, fíjese que no lo había notado, gracias por decírmelo. Y para responder con equilibrio, responda en un tono de voz adecuado. Quiero que usted interprete mi tono de voz, a ver si lo interpreta bien. Si yo le digo esto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo interpreta usted mi tono de voz? ¿Qué dijo? ¿Cómo interpreta? ¿Que quiero pelear? ¿Perdón? Confrontativo, correcto. ¿Qué dijo? ¿Ah? ¿Qué dijo? O sea, usted interpreta mi tono de voz, ¿verdad? Y si yo digo así, ¿qué dijo, hermanito? ¿Qué interpreta de mi tono? ¿Qué dijo, hermanita? Me estoy burlando, correcto. Lo estoy tratando como correcto. Usted le falta, va 10 para el peso. Y si yo digo, ¿qué dijo, hermanito? ¿Cómo lo siente usted? Escuchemos al hermano a ver qué dijo. ¿Cómo se siente eso? Con ironía, con sarcasmo, prepotencia, correcto. Ahora, ¿qué pasa, hermano, si el tono de voz no es adecuado? ¿Qué dijo? Hable. ¿Qué entiende usted? Este hermano me va a sacar el machete, ¿va? Solo regañando, ¿va? Porque el tono de voz transmite también, comunica. Entonces, hermanos, aprendamos a tener un tono de voz adecuado, un volumen adecuado. Amén, hermanos.
Vaya pues, reúnanse, hermanos, en 5 o 6 personas ahí a su alrededor y hagámonos una pregunta. Quiero que compartamos. Vamos a desarrollar el hábito de escuchar ahorita. ¿Podría compartir con su grupo alguna experiencia donde haya sido escuchado activamente y cómo esto influyó positivamente en usted? Adelante, hermano. Bien, hermanos, hemos finalizado este ejercicio de aprender a escuchar activamente. Bien, espero que haya sido productivo este momento, hermanos. Vamos a orar, hermanos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por las ofrendas y nuestros diezmos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das.
queremos pedirte que bendigas las aportaciones de cada uno de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos.